Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar a que se conecten un poco más las demás personas que nos confirmaron que se iban a conectar. Tal vez les damos unos 2 o 3 minuticos y empezamos. Em, por el momento contarles pues que hoy vamos a hablar sobre taxonomía, algo muy básico, y en las jornadas de campo vamos a ahondar un poco más, ¿sí? A profundizar si es necesario y ven y tienen el interés. Y abordar también el grupo de los anfibios. Entonces, cualquier cosa, esto es lo que vamos a abordar. Hola. Em, y también, bueno, confirmarles que la presentación ya está también en la página web, en el link que les dejé en el grupo, en la descripción del grupo. Em, entonces, bueno, esperemos un minutico y 2 minuticos y arrancamos. Listo, don Diego. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué más, Diego? ¿Cómo Muy buenas vamos? noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bueno, yo creo que como esta grabación empieza automáticamente, para que no quede ahí como un silencio maluco, no sé si las personas que ya se conectaron nos cuentan si conocen algo sobre identificación de anfibios o qué esperan o qué saben de los anfibios. Algo así muy corto. Bueno, yo sí he trabajado muy poco con anfibios, en realidad conozco muy poco. Hace poquito fue que estuve viendo el documento que sacaron los de la Universidad del Quindío y ahí como que estuve medio relacionando las especies, pero conozco más y un poco como de aves y algo de insectos. Ah, listo, perfecto. Bueno, la guía de la universidad, ahorita lo puede comentar, porfa, porque esa guía está muy, muy chévere y aplica para muchas especies de aquí. Sí, esa es muy chévere, incluso yo se la compartí a los chicos de Sui Generis también. Y ahí la estuvimos mirando como por los laditos, pero sería bueno sí, como Ah, súper, completar para súper. ver qué especies hay para acá, cuando uno a veces la ve que no alcanza a identificar bien. Sí, exacto. Ahí yo creo que yo colaboré en las fichas de la familia de los sapos, de las bufónides y de Dendrobatidae, si no estoy mal. Yo creo que podemos mirar esa guía hasta dónde nos sirve para identificar en campo y mirar cómo también en las salidas de campo podemos empezar a recopilar fotografías o si alguien sabe de ilustración para armar una guía que sea de pronto de más fácil uso para las personas que están empezar a identificar al menos familias, algunos géneros. Entonces va a ser posiblemente interesante. Yo creo que arranquemos, ¿cierto? Mm, ya para no esperarnos más. Sí, sí, creo que ahora sí. Ahí están, me confirman que están viendo la pantalla. Sí, sí están viendo la pantalla. Pues como la presentación. Bueno, ahí van 5 personas conectadas. Bueno, continuando pues luego de la actividad de inicio del curso y de la socialización del proyecto del corredor ecológico del mono nocturno. Eh, Recordar que, digamos que este esfuerzo por conocer sobre la taxonomía básica y la identificación de algunos grupos de animales plantación responde a objetivos de monitoreo en el corredor ecológico del mono nocturno, empezar a conocer en ese hábitat del mono que existe y en otras áreas de Caicedonia y Sevilla.
Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con el grupo de los anfibios. Es el grupo que me gustaba cuando estaba estudiando biología. Eh, ya digamos que hago otras cosas, pero pues es un grupo que me sigue apasionando. Vamos a ver, espero eh, como abordarlo de la mejor manera. Como les decía al inicio, la idea es empezar a explorar recursos que complementen, mirar también la profundidad en la que quieren llegar con la identificación. Eh, y bueno, vamos a iniciar. Em, Aquí, bueno, como les decía, es de taxonomía básica. Vamos a estar explorando algunas herramientas didácticas de la parte evolutiva de ciertos grupos animales. Ahí yo les voy a dejar los links para que sirva también para ir explorando. Y vamos a hacer una introducción muy básica sobre los anfibios. Em, para empezar, pues digamos que la taxonomía ha sido una forma en que los humanos hemos empezado a clasificar las cosas, ¿sí? En general. Es una forma que puede clasificar o puede ordenar de forma lógica, artificial, como por ejemplo, no sé, los códigos que se utilizan para las bibliotecas, ¿sí? Si ustedes ven, digamos que esa codificación es jerárquica, digamos que los libros no están desordenados, literatura clásica en un lado con libros de biología acá enseguida, sino que se corresponden con una nomenclatura. Y eso permite digamos que clasificar de acuerdo al contenido, por ejemplo. Pero nosotros, por ejemplo, en las casas, muchas veces los libros los clasificamos por tamaño, ¿sí? Y no necesariamente obedece a que sean del mismo contenido o que tengan afinidad, digamos que de la fuente que corresponde. Algunas librerías, digamos que también a la venta, pues digamos que el orden es más comercial, ¿sí? Pero esto obedece siempre a que los humanos estamos clasificando las cosas. Lo utilizan en el fútbol, que el ranking de los mejores equipos de fútbol, taxonomías para ciertos perfiles psicológicos, por ejemplo. Em, de forma tradicional, el humano también ha clasificado la naturaleza y ha sido ese esfuerzo de estar clasificando las cosas que nos rodean y ordenándolas, entre comillas, lo que nos ha llevado a tratar de hacer una clasificación lo más natural posible que obedezca a las relaciones evolutivas de los animales y de las plantas o de los hongos o de los demás organismos vivos, eh, que tenga realmente una explicación evolutiva y lógica de, de sus relaciones, ¿sí? Entonces, en biología eh, tenemos estas propuestas de todos esos relacionamientos de los organismos. Si vemos acá en el centro de esta imagen, bueno, está la Tierra, pero digamos que tiene como una raíz, eso representa un origen común, un origen evolutivo común, es decir, que la hipótesis es que provenimos de un mismo ancestro y que los organismos fueron, eh, digamos que tomando linajes evolutivos y se fueron diferenciando hasta a la fecha con las especies que aún sobreviven, ¿sí? Entonces, si ven, acá estamos hablando de, de todos los organismos como bacterias, están las plantas, los invertebrados, los vertebrados y en esta parte los mamíferos, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una representación de cómo se relacionan esos organismos. Em, Quiero también que miremos esta aplicacioncita que desarrollaron para para observar esas relaciones que tiene la vida. Entonces, yo les voy a dejar el link pero básicamente es este que se llama onezoom.org/live. Y esta es otra representación un poco más didáctica de todo ese árbol que está propuesto allí en esa figura.
y está representada como un árbol, ¿sí? Entonces, miren este árbol, todas las ramas que tiene, y vamos a hacer un viaje hasta la especie de nosotros para que, digamos, bueno, ahorita lo pregunto, lo dimensionamos un poco, toda la trayectoria que tiene que haber para encontrar una sola hojita que somos los humanos, ¿sí? Entonces, esto es básicamente una forma didáctica para mostrar dónde nos encontramos nosotros. Si ven, es un viaje súper largo, pues son millones de años hasta que aparecimos nosotros, y no porque tuviéramos que aparecer, sino que la idea es mostrar que simplemente somos una hojita y que al igual que todavía como especie sobrevivimos, hay muchas otras especies y hojitas que aún sobreviven con un tiempo, digamos que de divergencia mayor. em, con representaciones pues de estos organismos súper variada también. eh, y pues no somos la cúspide, somos simplemente como una hojita en, en todo este proceso evolutivo que ha habido, y que no, y es algo importante tener en cuenta, es que o sea, no, la evolución no va direccionada y no fue como que era completamente necesario que derivara en los humanos, ¿sí? Al igual que los humanos, en este momento hay bacterias que todavía que sobreviven, así como hay ranas que sobreviven como los humanos, y en algún momento hemos compartido un ancestro común. No sé si tienen comentarios al respecto, si se han pensado realmente nosotros, si somos tan especiales como nos creemos, o si somos, digamos que lo que plantean algunas filosofías o religiones de que somos una especie como especial, por así decirlo. No sé si quieren comentar algo o continuamos. Igual estamos en un entorno, obviamente, estamos hablando es más de estas hipótesis evolutivas, ¿sí? Como que es muy, digamos que es divergente con las propuestas de las religiones y esto, pero como sin ofender, sin ánimo de ofender, es simplemente como para explicar como los abordajes, pues, que tenemos de la explicación de la vida, ¿sí? Entonces vamos a a regresarnos, si ven la misma hojita, es en millones de años la vida ha generado o se ha expresado en formas tan diversas y complejas, desde las bacterias hasta, digamos que los árboles con frutos o los insectos. Y pues básicamente esto tiene un origen común y los millones de años que esas ramas están relacionadas. Entonces, por ejemplo, esta rama tiene 3.200 millones de años. Ahí ustedes pueden explorar. Por ejemplo, eh, estuvimos hablando del mono nocturno. Vamos a ver si el género está acá en la... Ah, vamos a buscar a Otus lemurinos, a ver si está. Mono nocturno, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Si ven, obviamente como los primates, nosotros tenemos ancestros en común cercanos en el tiempo. Entonces hacemos como casi la misma ruta hasta llegar a los primates de América, ¿sí? Nosotros derivamos es de primates de la parte de lo que llaman viejo continente, ¿sí? Entonces podemos ver, eh, digamos que todas estas ramas, esta divergencia que hay. No sé si tengan comentarios al respecto o continuamos. Ahí les queda esta herramienta aquí en la presentación, ¿sí? Si quieren comentar algo, si no, entonces también hay otras, Wikipedia ha sido pues como una enciclopedia que no necesariamente ha tenido el mejor, mm, como que se piensa que no es rigurosa, pero realmente es bastante rigurosa. Hay una comunidad detrás trabajando en depurar esto.
todos los artículos que están en Wikipedia tienen que tener citaciones, y no estoy mal, pues estoy como replicando un poco lo que he escuchado. Y me gusta un poco explorar, por ejemplo, algunas especies, por ejemplo, la nuestra, porque ellos tienen acá un cuadro de taxonomía que es, digamos que lo que nos trae hoy en la reunión de hoy, ¿sí? Entonces van a ver que nosotros hemos empezado a agrupar, digamos que los diferentes organismos, incluyéndonos a nosotros, en agrupaciones o sea, que son anidadas. Eso quiere decir que un dominio tiene varios reinos, un reino tiene varios filum y varios filos tienen diferentes clases, ¿sí? En ese orden de ideas, las clases tienen diferentes órdenes, los órdenes tienen diferentes familias, las familias tienen diferentes géneros y cada género tiene varias especies. Entonces, digamos que a esto es lo que se refiere como que está anidado. Y es a lo que hemos llegado, digamos que con la taxonomía actualmente, a empezar a agrupar los organismos por su origen evolutivo o sus ancestros o sus linajes evolutivos. Y la propuesta que, digamos que se fortaleció y que utilizamos actualmente es una propuesta que hizo de hecho Linneo. Linneo describió la especie humana. em, en 1758 y él fue quien propuso esta taxonomía en la que utilizamos un género y el epíteto específico para designar una especie. Entonces, cuando ustedes escuchan en las noticias que se descubrieron una nueva especie, pues, o sea, como nuevas especies no descritas o que se podrían descubrir, están llenas los museos de las universidades, pero el paso a asignarle el nombre es lo difícil, ¿sí? Es un proceso riguroso en el que los taxónomos miran, digamos que las características que definen a esa especie y la diferencian de las otras conocidas y le asignan un nombre, ¿sí? Entonces, acá un poco para ubicarnos, es importante, pues, acá nos queda mucho más fácil a nosotros como humanos, digamos que observarnos. Entonces acá tenemos la especie Homo sapiens. Hay varias especies del género Homo o existieron varias especies del género Homo. Em, de estos géneros, digamos que estamos en la familia Hominidae y dentro de los homínidos son una de las familias de primates, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que explica que tengamos relación con otros primates. No necesariamente es que provengamos de estos monos que viven actualmente, sino que tuvimos ancestros en común. Entonces, digamos que eso es una de las críticas que se utiliza mucho bueno, es que qué locura pensar que venimos del chimpancé, ¿sí? No, el chimpancé, obviamente compartimos un ancestro en común en algún momento evolutivo, compartimos un linaje evolutivo, pero eso es una especie que actualmente está viva como los humanos, ¿sí? Entonces, no sé si me hago entender con esto de que está anidado. Si quiere, pueden preguntar si no lo comprenden para darles una mejor explicación. Aquí puedo ir haciéndolo también. Si quieren abrir el micrófono, si quieren intervenir, sería mucho mejor. Em, por ejemplo, acá, entonces, Homo sapiens, nosotros estamos dentro de primates, ¿sí? O dentro de la familia Hominidae. Pero entonces Hominidae, bueno, esto es una de las cosas que es chévere de Wikipedia, es que todos están con links. Entonces, dentro de Hominidae, digamos que tenemos un montón de especies más que sobreviven y hubo seguramente otras especies que se han extinto y que compartimos un ancestro en común, ¿sí? Entonces, miren acá, por ejemplo, estos son dentro de Hominidae, son grupos que se han extinto ya. Entonces acá, bueno, acá hay una propuesta, no sé qué tan robusta sea esta propuesta. Eh, Dentro de los homínidos, digamos que nosotros estamos en una ramita, lo que yo les decía de que obviamente si compartimos un ancestro común acá,
pero no es que vengamos de esta especie como tal, ¿sí? No es como que se esté evolucionando buscando entre comillas, perfección hasta llegar al humano, ¿sí? Entonces, esto un poco lo explica, pero les animo a que exploren esta que es mucho más didáctica, ¿sí? Entonces, de Wikipedia tenemos también esta herramienta que nos permite empezar a relacionarnos un poco. No es necesario entenderlo de entrada. Lo más importante es saber que cuando uno habla de familias, quiere decir que está dentro de un orden, ¿sí? Dentro de un orden que son los primates. Y los órdenes están dentro de una clase que son, en este caso, mamalia, que es la clase que nos agrupa a nosotros y a otros mamíferos. Em, y en este caso, en lo que vamos a estar hablando hoy, que son los anfibios, anfibios es la clase, ¿sí? Clase anfibia. Entonces, anfibios básicamente, si comparamos, aquí buscamos la clase anfibias, es, digamos que equivalente a la clase mamalia, que es a la que corresponde a la clase que nos agrupa a nosotros como humanos y a otros organismos, ¿sí? Entonces, miren que con los anfibios también tenemos agrupaciones en común, ¿sí? Hacemos parte de la misma, sí, definitivamente somos de diferente clase, ¿sí? O sea, no somos tan cercanos evolutivamente, pero también compartimos, pero sí empezamos a compartir a estas otras agrupaciones, pues que no son ya muy, muy detalladas, pero compartimos, por ejemplo, el mismo filum, ¿sí? Chordata. Y por supuesto que compartimos el mismo reino que es el de los animales, ¿sí? Entonces, digamos que esto es un poco, eh, la taxonomía no es solo saber identificar, como digamos que cada vez es más común saber identificar aves dentro de las personas, pues del común o en general, pues que no están dentro de la ciencia convencional. Eh, pero más allá de saber identificar una especie por su nombre, es saber cómo también se relacionan entre ellas y eso hace que, digamos que empecemos a comprender un poco más su clasificación y taxonomía, ¿sí? Y solamente los clasifican los taxónomos, que son los que estudian estos organismos a profundidad, para saber cómo se relacionan entre sí, cuáles son sus ancestros propuestos, como hipótesis también, porque no siempre estamos completamente seguros de todo esto, em, realmente cómo se relacionan entre sí. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en la clase anfibia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos por eso un poco hablamos bueno, vamos a abordar anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Eso es porque estamos hablando, casi siempre hablamos de las clases, ¿sí? De forma común. Entonces, mire que en la jerga común también utilizamos o heredamos un poco estos términos de la taxonomía. Entonces, bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta para abordar entonces anfibios. Por favor, abran el micrófono que a veces se siente como le estoy hablando al computador solamente. Y para enriquecer también la conversación. ¿Cómo van? Bien. Listo. Entonces, si no hay preguntas, bueno. Los anfibios, digamos que tienen, los anfibios como clase tienen tres órdenes, como les dije, entonces las clases agrupan varios órdenes. Tiene tres órdenes, hoy vamos a hablar solo de uno y al final les voy a pedir que exploren cuáles son los otros dos órdenes. Entonces esa es como la tarea de hoy, se las adelanto, que al final va a estar de la presentación. Hoy vamos a hablar del orden Anura. Anura quiere decir sin cola, A sin Nura es como cola. Y básicamente se refiere a las ranas y los sapos, ¿sí?
Entonces, los anfibios em, del orden Anura son todas las ranas y los sapos, y no sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre un sapo y una rana, o si esa agrupación realmente es una propuesta de taxonomía o es simplemente una clasificación artificial que damos los humanos. ¿Quién responde este? Bueno, parece que no nos hubiéramos visto ayer, ¿no? ¿Quiénes están por ahí para que me digan si saben la diferencia entre un sapo y una rana y si esa clasificación es natural o no? Bueno, entonces no les voy a decir si es diferencia o no, pero sigamos. Em, entonces, dentro del orden Anura tenemos varias familias, ¿sí? Hay muchas más familias de ranas y sapos o de anuros, pero estas familias son las más representativas de aquí de la región donde estamos viviendo. Entre esas familias están Bufonidae, Centrolenidae, Craugastoridae, Eleuterodactylidae, Dendrobatidae, Ilidae, Leptodactylidae y Ranidae, ¿sí? Así como las especies, digamos que dentro de la identificación o la clasificación o la descripción de esas especies puede ir cambiando o se pueden ir asignando de acuerdo a la evidencia que encuentren de cómo se relacionan las especies con digamos que las ramas, por ejemplo, que les mostraba ahora. Estas propuestas de familia también van cambiando porque no necesariamente sabemos cómo diferenciar un grupo de otro, es decir, una familia de otra o si una de las familias propuestas hace años por algún investigador taxónomo realmente son varias familias porque se encontró evidencia de que no comparten necesariamente, em, digamos que el mismo ancestro, sino que son ancestros diferentes y se pueden separar en dos familias. Entonces, básicamente, em, Bufonidae es la familia de lo que conocemos comúnmente como sapos, ¿sí? Em, Centrolenidae son las ranas que conocemos comúnmente como ranas de cristal, ¿sí? Craugastoridae y Eleuterodactylidae son familias que antes estaban en una misma, em, y se le conoce como ranas de lluvia. Estas son ranas de desarrollo directo. No sé si llegan, si están escuchando acá en el patio de mi casa, están cantando activamente unas ranitas. Esas, esas son de esta familia de las ranas de lluvia y les dicen así porque se activan con las primeras lluvias. Ellas no tienen renacuajo. Luego vamos a hablar un poco de la biología de estas especies que corresponden a estas familias. Em, pero como no tienen renacuajos, pues digamos que especies de esta familia pueden colonizar muchos ambientes porque no dependen del agua para reproducirse, es decir, no tienen un renacuajo de vida libre, es decir, que esté nadando por allí. Entonces del huevito sale directamente una ranita ya bien formada, con todas las características pues que de la forma adulta. ¿Sí? Luego tenemos otra familia que está representada acá en el territorio, es Dendrobatidae, que son las ranas conocidas como ranas venenosas. Aquí está la famosa rana rubí, Dendrobatidae. Luego tenemos otra familia que se llama Ilidae, que son ranas que se conocen comúnmente como ranas arborícolas. Son ranas muy bonitas. Leptodactylidae, desconozco cómo se le dice comúnmente, son ranas que son muy comunes en los pastizales. Digamos que están como más en charcos, ¿sí? Se reproducen en charcos. Y
Otra familia que está representada acá en la región es Ránide, que son lo que se conoce como ranas verdaderas, ¿sí? Entonces son tal cual la rana que nos pintaron en los dibujos animados, de reproducción en charcas, con renacuajo, que hace su metamorfosis, digamos que toda esa historia de la biología de las ranas que homogeniza todo esto está basado en esta familia. Y pues básicamente es porque es la familia común en ciertas regiones del norte. Del Euterodactylidae hay una introducida acá en nuestros municipios, ¿sí? Y de Ránide también tenemos una especie introducida que es la rana tor. Esta es la rana coquí, la que es introducida de esta familia, y la rana tor. Entonces la cosa aquí es cómo vamos a diferenciar estas ranas. Em, ¿Alguien se le ocurre cómo se podrían diferenciar estas familias entre sí? O si conocen cómo se diferencian. Pues yo creo que puede ser tamaño, color, ambiente. Lo que tú decías ahorita, que unas son con renacuajos y otras salen de una la ranita. Me imagino que esas características es lo que nos ayuda a diferenciarlas. Listo, perfecto. Gracias. ¿Quién fue que habló? Dylan, el nuevo. Ah, listo, listo. Gracias, Dylan. Listo, bueno, hay algo muy importante y a lo que quería es que muchas veces cuando vamos a hacer identificación en campo de animales, usualmente, y yo creo que eso es muy natural, de que nos vayamos por los colores, ¿cierto? Y no está del todo, digamos que no es errado fijarse en los colores. Eh, pero eso funcionaría si, por ejemplo, estas son varias de las familias que están representadas acá en el norte del valle, con algunas especies pues, que no están aquí, pero es como lo ideal, ¿sí? Este sería como el mejor de los casos. Claro, acá está Bufónide. Esto, si yo lo comparo con las ranas de cristal, es completamente diferente. Si yo comparo estas dos con esta Pristimantis, son súper diferentes. Y aquí se me empieza a complicar entre esta que es introducida, el Euterodactylus johnstonii, que es el Euterodactylide. Estas son solo de las islas del Caribe. Ya se me empieza a parecer mucho a Pristimantis y esa era la razón, digamos que es una de las razones por las cuales antes se encontraba en el mismo grupo, en la misma familia, pero son cosas diferentes. Eh, digamos que las ranas venenosas pues se parecen un poco a estos bufónidos, pero pues los colores son bien diferentes. Estas son las ranas arborícolas, que digamos que acá hay algunas especies, sobre todo en tierras bajas del Chocó, ¿sí? O, o incluso como en la Orinoquía y en la Amazonía, en estas cuencas. Y estas pues ya se empiezan a parecer un poco, pero pues tienen digamos que sus diferencias. Entonces por coloración de pronto me puedo empezar a confundir con estas en este caso ideal, ¿cierto? Pero mm, resulta que a veces estamos es así y son las mismas familias que les acabo de nombrar. Entonces, ¿ustedes creen que es posible confiarnos entonces completamente de la coloración o nos toca empezar a fijarnos también en otros detalles? Ya, pues yo creería que formas de como del cuerpo, de la mandíbula, los ojos, las patas, tamaños. Exactamente, ahí tenemos que exactamente empezar a identificar estos organismos por muchas más formas de sus cuerpos que simplemente en el color. Entonces, si ven acá, ya tenemos, este sería el ideal, solo con color. Si las ranas se diferenciaran así de bien, sería genial. Pero entonces, como dice Dylan acá, digamos en este caso, ya nos tenemos que fijar en la forma, ¿sí? Y miren que son de las familias que están representadas acá y a veces es muy difícil de diferenciarlos. Por ejemplo, estas
Pristimantis, esta es la que está, es una parecida de la que está cantando acá, es otra especie, pero es muy parecida a la que está cantando. Mire que esta se parece un montón a una rana arborícola que vive acá en la región, que mantiene las charcas. Se parece mucho a este dendrobátido que también está acá en la región, es muy común, aquí en el patio canta en el día, y se parece mucho a estas introducida y a estas otras dos familias. Entonces, digamos que tenemos que empezar a revisar otras características. Entonces, como decían ahora, hay una forma, y esto no es una clasificación natural, pero nos ayuda como a empezarnos a fijar en cuáles potenciales familias son. Y mire que aquí solo nos estamos refiriendo a familia. Cuando queremos saber qué género es, si recuerdan, las familias tiene varios géneros y varios géneros, y los géneros tienen varias especies. Entonces, digamos que saber el nombre de la especie muchas veces es bastante difícil si no sabemos cómo se diferencian entre sí, por ya características como decía ahora, el tamaño de los ojos, de la mandíbula, la proporción de esas dimensiones, etcétera. Pero cuando estamos recorriendo el campo, digamos que podemos hacernos la pregunta, ¿dónde la encontré? ¿Sí? Entonces, cuando yo me encuentre una rana, voy a empezar a mirar el hábito, porque eso me va a permitir empezar a descartar algunos grupos de ranas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, definitivamente me la encontré en el día activa, ¿sí? Porque puede ser que se encuentre una nocturna de otras familias, pero pues digamos que estaba en reposo o algo así, pero que encontremos de día cantando, alimentándose, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, estos dos representantes, Leucostetus brachystriatus, que es un dendrobátido, una rana venenosa que no es muy llamativa en su coloración, y la famosa ranita rubí, que esta sí es muy llamativa y pertenecen a la familia Dendrobatidae, ¿sí? Usualmente los nombres de las familias y de las especies tienen un significado, así como anfibia. Ah, eso se me olvidó comentar eso. Anfibio es doble vida, ¿sí? En relación pues también a esa vida acuática y después terrestre que tienen los anfibios. Em, Esto, Dendrobátide, digamos que tiene su significado, está relacionado con que caminan sobre los árboles, ¿sí? Dendro tiene un origen de una palabra que representa los árboles, dendro, y bátide o bates es una palabra que representa o que significa caminar, entonces dendrobate. Y esa es la razón por la cual la ranita rubí, digamos que su significado del género, que es andino bates, ahí ya quiere decir andino, y bates es caminante de los Andes. ¿Sí? Entonces, como se nombran estas familias, e incluso las especies, pues tienen un significado detrás. Entonces, bueno, esos son como comentarios pues que dejo así en general. Em, entonces, si veo la rana en el día activa, lo más probable es que sea de la familia Dendrobatidae, acá en la región. Hay sapitos de la familia Bufonidae, como el que les mostré al inicio, colorido, que también son diurnas, ¿sí? Entonces, digamos que no todas las diurnas son de la familia Dendrobatidae o de las ranas venenosas. Pero el patrón general y lo que encontramos acá en la región es que la mayoría de familias de ranas son nocturnas, de hábito nocturno, y las diurnas que encontramos son de la familia de las ranas venenosas. Listo. La otra es donde la encontré con respecto al suelo o al agua, ¿sí? O a las características del agua. O sea, acá tenemos un eje X y un eje Y. Uno representa el X, la distancia al agua, y aquí hay algunas anotaciones de qué tipo de agua, y en el Y está la altura del suelo. Entonces, digamos que acá tenemos algunos representantes de cada una de las familias, y si ven, como esto no es una agrupación natural, vamos a ver desde, para ya salir de Dendrobatidae, tenemos desde la rana rubí siendo de la familia de las venenosas, especies que están
Esta especie está en el suelo, ¿sí? Aunque puede también subir a la copa de los árboles a depositar sus renacuajos en bromelias. Y otro representante de esa familia es esta rana cohete o Leucostetus brachystriatus, que se encuentra cerca de ríos, ¿sí? Entonces miren que como no es una clasificación natural, es de hábitos, digamos que no están como perfectamente agrupadas, pero nos permite empezar a descartar. Luego tenemos la familia de las ranas de cristal, siempre las vamos a encontrar cerca de ríos y relativamente altas en los bordes de los ríos, en los árboles, ¿sí? Cantando activamente y en la noche, ¿sí? Ellas eventualmente bajan a reproducirse un poco, especialmente esta especie que es espadarrana prosaulepon. Es una de las ranas de cristal pues, que hay en la región y es una especie muy común. Pues se puede encontrar alta en los árboles o en los arbustos, pero baja definitivamente a reproducirse. Pero casi siempre está sobre los ríos y las quebradas, ¿sí? Luego, en otros estratos más bajos de la vegetación, podemos encontrar algunos, algunos representantes de la familia de las ranas de lluvia, ¿sí? Que digamos que pueden estar sobre los árboles y no necesitan necesariamente agua, ¿sí? Las encontramos acá. Estas ranas introducidas de la familia Lepterodactylidae, que son del Caribe, digamos que la podemos encontrar también fuera, lejos, pueden estar cerca del agua, pero usualmente no la necesitan, y en unos estratos de vegetación un poco más bajos. A esas mismas estratos de vegetación podemos encontrar ranas de la familia de las ranas arborícolas. Esto es una rana común acá en la región de los Andes, de esta región del eje cafetero, que es Dendropsophus columbianus. Es la que nos contaba Héctor en la reunión de ayer que no lo dejaba dormir. Es una rana que canta activamente en los charcos. Y si ven, está muy asociada a los charcos también, pero se encuentra en unos estratos, o sea, como más elevada en la vegetación. Y ya al nivel del suelo, asociada a charcos o a lagos, están las demás familias que son Leptodactylidae, Bufonidae y Ranidae, ¿sí? Entonces digamos que, miren que donde la encuentre, en el momento en que la encuentre, me empieza a ayudar a separar grupos ya de familias y esto ya es como un poco más intuitivo de qué es lo que me estoy encontrando, ¿sí? Pero definitivamente nos tenemos que fijar en las características eh, del cuerpo. No sé si tienen alguna inquietud hasta el momento. Em, bueno, entonces la pregunta es, bueno, si realmente, bueno, en el color no nos podemos fiar, ¿cierto? El hábito nos da algunas ideas, pero pues esto realmente es más ecología que taxonomía, ¿cierto? Esto es un poco entender cuál es el hábito de estas especies, pero me ayuda a agrupar más o menos. Entonces, eh, digamos que la forma no es fácil, pero donde nos tenemos que ir es, por ejemplo, a observarle los dedos a los animales, a las ranas que encontremos o a los sapos que encontremos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la familia de los sapos, de la Bufonidae, donde están los sapos comunes, miren que si nos fijamos ya en los dedos, no importa si es una rana colorida de esta familia o el sapo común, pues que algunas personas dicen que es feo, eh, porque la forma de los dedos es muy similar. Entonces, si podemos ver que tienen membranas extensas y casi que bordeando los dedos con unos dedos internos, si ven, los dedos se cuentan de adentro para afuera, los primeros dedos muy cortos. Mire, los primeros dedos son muy cortos, casi que en algunas especies casi que es imperceptible, ¿sí?
miren que los dedos terminan en punta y las patas de atrás tienen una membrana extensa que nos está hablando un poco de los hábitos de esta especie, de esas especies de la familia Bufonidae de los sapos. Pero mire que aquí ya no hay pierde, son dedos en punta, membrana extensa, dedo interno de patas y de las manos más o menos corto, ¿sí? Entonces ya hay algunas diferencias. Este género de sapitos o de Bufonidae, que es Atelopus, pues digamos que su característica principal es que el primer dedo, el dedo interno de las manos es casi ausente, ¿sí? Muy pequeño, no se observa tan fácil. Entonces, eso, por ejemplo, ya me da una diferencia. Entonces, no importa si es colorido o café, con verle las patas ya nos dice mucho de qué potencial familia es. Ahora bien, ¿qué otras características tienen los sapos? Pues los sapos tienen, es esta familia, tienen las patas de atrás cortas, no son como otras ranas que tienen patas traseras bien extensas. Estas son patas cortas. Son robustos usualmente, aunque los atelopus pueden llegar a ser esbeltos como este. Y algunos son rugosos, ¿sí? Como el sapo común. Y tienen glándulas, digamos que se les dice técnicamente como glándulas paratoideas, que es donde lo que eh, tradicionalmente dicen que arroja leche, pues es una secreción, sí, con toxinas. em, pero solamente lo arroja pues cuando está bastante estresado o cuando se excitan esas glándulas que tiene acá detrás de los ojos, ¿sí? A diferencia de las ranas venenosas, pues bueno, todas las ranas tienen veneno en su piel, pero en menor o mayor cantidad o digamos que nivel de toxinas, ¿sí? Pero todas tienen veneno. Entonces, digamos que decir que las ranas venenosas, pues no es una clasificación tampoco natural, ¿sí? Porque todas tienen veneno. Pero digamos que estos dos grupos son dos grupos que tienen bastante veneno, no son tan tóxicas para los humanos. eh, pero es muy difícil, pues, como que uno se tome una cucharada, pues, de la secreción de un sapo, pues. Pero los sapos concentran esas toxinas acá en las glándulas, a diferencia de las ranas dendrobátidas o de las comúnmente conocidas como ranas venenosas, que secuestran las toxinas del alimento de hormigas y ácaros y lo llevan a muchas glándulas que tienen en la piel, ¿sí? Entonces no están concentradas en una glándula como tal. Entonces, sapos comunes de la familia Bufonidae, es más fácil diferenciarlos por la forma de los dedos. Dedos en punta, dedo primero interno corto, patas traseras usualmente no son tan largas, y decimos siempre usualmente porque siempre hay una diferencia. Y a veces son rugosos y con las glándulas estas que les comenté. ¿Sí? Seguimos con los dedos. Hay unas ranas de la familia de las ranas arborícolas que si son verdes se nos pueden confundir con estas ranas de cristal. ¿Sí? Las ranas de cristal pues llevan ese nombre común porque realmente son bastante translúcidas, algunas se le ven los huesos o incluso el corazón latiendo. Durante las salidas de campo posiblemente vamos a ver una rana que es del género Hyalinobatrachium. Eso pues quiere decir como batracio hialino, es decir, es muy transparente, se le ve el corazón latir. En alguna de las salidas de campo que hemos hecho en el grupo de biodiversidad, pudimos verla a través de un vidrio cómo su corazón latía. Entonces, digamos que es una de las características de las ranas de cristal, pero como decimos, hay unas ranas, por ejemplo, de la familia de las ranas arborícolas, que si son verdes se puede empezar a confundir. Pero, de nuevo, si vemos bien los dedos, pues vamos a empezar a ver diferencias con otras familias. Entonces, aquí ya a diferencia de los sapos que les decía que los dedos son en punta, estas, miren que ya empieza a tener
una almohadilla, ¿sí? Como decir una prolongación de los dedos, ¿sí? Miren que los sapos terminan en punta, estos empiezan a tener unos discos en los dedos, en la terminación de los dedos, pero aquí hay algo muy importante y es que estos discos, tanto en las patas delanteras como en las traseras, miren que no terminan redondeados, sino que terminan como si se hubieran tropezado con algo y hubieran quedado planchos en la punta, ¿sí? Eso es una característica, digamos que diferencia a estas ranas de otras ranas que tienen discos. Las ranas de cristal, aunque tienen almohadillas, terminan, la punta de los dedos termina, eso se le denomina truncado, es decir, como plano, plano en toda la punta. Si no lo entienden, podemos tratar de dibujarlo. Em, pero básicamente es que tienen esta almohadilla, discos en los dedos, en la punta de los dedos, y terminan truncados o planos, pues en la punta. Y esta tiene una membrana también entre los dedos, pero mucho menos extensa, ¿sí? Miren que acá se alcanza a ver entre estos dos dedos. Ustedes ven la flechita que yo tengo del cursor. Sí, sí, sí. Sí. Ah, listo. Entonces, en estos dedos, como les dije, se cuentan de adentro para afuera. El dedo uno, el dedo 2, el dedo 3, entre el 3 y el 4. Miren que hay una membranita aquí basal, o sea, como en la base de los dedos, entre los dos dedos. Y en las patas de atrás, miren acá se ve un poco mejor. Y en las patas de atrás, si ven, también tienen unas membranas. Ahí de pronto, cuando hagamos un trabajo de campo, vamos a empezar a revisar esas membranas en la medida de lo posible, poniéndola sobre un vidrio para poderla ver como con los dedos más extendidos, ¿sí? Pero acá se alcanza a ver un poco que tienen esta membranita acá entre los dedos, ¿sí? Listo. Entonces, esta es la familia de las ranas de cristal Centrolenidae. Listo, ahorita Craugastoridae, que son las ranas de lluvia, ¿sí? Entonces es fácil, digamos que es más fácil empezarnos a grabar los nombres comunes y luego, ya si quisieran, el nombre de la familia, pero digamos que la utilidad de saber de qué familia es para no confundirnos con la especie al final, ¿sí? Como los dije ahorita, las familias van a tener varios géneros y esos géneros, o un género puede tener varias especies. Pero entonces es más fácil primero llegar a la familia, aunque no nos sepamos el nombre, podemos decir, bueno, esto es de las ranas de lluvia seguro. Entonces ahí ya nos podemos ir a, bueno, qué género puede llegar a ser y qué especie puede llegar a ser. Entonces, en primera instancia, saber al menos la familia. Estas ranitas, ¿qué es lo particular? Que miren que también tienen los discos en la punta de los dedos. Estos dedos de las patas de atrás son particularmente largos, especialmente el cuarto dedo. Uno, dos, tres, cuatro. Esta es la especie que está cantando acá en el patio, es Pristimantis acatinus. Mm, y mire que aunque tiene estos discos en los dedos, no necesariamente son tan extensos, no son tan grandes y son un poco más redondeados. Aunque si ven, este se parece mucho al disco de un dendrobátido, ve de una rana de cristal, de un centrolénido, pero pues no, en los demás dedos no son así truncados, ¿sí? Eso puede ser una característica de esta especie en específico. Pero en particular son discos en la punta de los dedos no tan grandes, y además de eso no son truncados, ¿sí? Son más bien redondeados. Pero la característica que definitivamente lo diferencia de las de las otras familias es que miren que esta no tiene en absoluto membrana en los dedos, ¿sí? Son dedos completamente libres. Entonces ahí empezamos a hacer como nos comentaba ahorita Dylan, em, digamos que es empezar a tener en cuenta esas características para empezar a saber de qué familia corresponde. Entonces, si la vemos en la noche, ya sabemos que no es no necesariamente puede ser una rana dendrobátide. Eh, si la vemos lejos de las quebradas o charcos,
pues básicamente no es un ránido, no es un leptodactílido, no es una rana de cristal, pero con la forma de los dedos, si tiene dedos bien largos en la pata de atrás, sobre todo el cuarto, discos no necesariamente tan extensos, pero sí con discos redondeados en la punta de los dedos y definitivamente sin membrana, es lo más probable es que sea de esta familia Craugastoridae. Y aquí en esta región, el género Pristimantis es el que domina, es uno de los géneros más abundantes de vertebrados o portados en el mundo. Es un género muy diverso y básicamente, o posiblemente su éxito eh, es que no depende del agua. ¿Sí? Ellos salen, la ranita formada directamente del huevo. Yo les estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que ya he dicho, pero un poco para que se quede grabado. ¿Sí? Listo. Entonces, ya tenemos tres familias, tenemos diferencias notables entre las tres familias. Ahora, Dendrobatide, independientemente de si es colorida o no, porque nos podemos llevar así como miren que por ejemplo este es un dendrobátido, es café, también tiene el dedo cuarto largo, no tiene necesariamente membranas acá. Entonces, bueno, ¿cómo hago para no confundirme con un Pristimantis? Pues resulta que estas ranitas tienen unos discos también que son redondeados, pero también no son tan notables como los Pristimantis. Pero a diferencia de los Pristimantis, esto tiene dos escudetes acá que se le dicen escudetes dérmicos, ¿sí? Entonces, básicamente se vería como algo así como este dibujo, ¿sí? Que son como dos protuberancias. Entonces, no es un disco como homogéneo, sino que tiene dos protuberancias dérmicas en cada uno de los dedos. Entonces, miren, no sé si alcanzan a ver aquí en la rana rubí, pues que esta sí se diferencia fácil por el color. Aquí se alcanza a ver que tiene como dos montículos, ¿sí? En la punta. Pero bueno, esta característica va a ser difícil de ver en campo porque son animales súper pequeños, pero sería la forma de diferenciarlos. Ahora bien, si ven los dendrobátidos son más caminadores, de hecho, como les decía, bates es caminar o caminante. Esta rana no necesariamente salta tanto, estas ranas son más caminadoras, aunque esta rana cohete, le dicen cohete porque salta en distancias cortas, pero muy rápido, o sea, casi que se desaparece por completo, son súper difíciles de ver y de agarrar, pero las patas son relativamente corticas, ¿sí? Y esa es la diferencia. Y sí, definitivamente, si tienes juguetes dérmicos, no puede ser de otra familia. Listo, eso es otra característica. ¿Qué otra característica tienen los dendrobátidos? Usualmente tienen cuidado parental. Sí, miren acá esta rana rubí tiene los renacuajos acá en la espalda. Esta vez estas del género Leucostetus se llenan la espalda de renacuajos completamente. No sé, no recuerdo cuántos hemos llegado a contar en la espalda, pero le llegan casi hasta los ojos los renacuajos, están cargando toda la espalda llena. La rana rubí sí básicamente carga normalmente uno, usualmente dos, menos frecuente tres y mucho menos frecuente cuatro renacuajos. Tiene un cuidado parental bien definido. Mm, Listo. Ahora, las ranas arborícolas, las que se conocen eh, comúnmente como arborícolas, aquí ya empezamos a tener discos mucho más agrandados, redondeados completamente, ¿sí? Si lo ven bien. Esto es una especie que está sobre todo en Ecuador y por ahí en el Caquetá también, Dendropsophus triangulum, pero sí es del mismo género de una que tenemos acá que es Dendropsophus columbianus, mira que ellas hacen parte del mismo género. Esta foto la puse porque se ve bien la extensión de las membranas, es un grupo, una familia en la que usualmente tienen membranas extensas tanto en manos como en pies. ¿Sí? Aquí lo pueden ver en la foto. Y además de eso, algunas de ellas tienen unas membranas axilares también que se notan acá.
¿Qué otra característica general de esta familia? Estas tienen patas súper largas, mantienen en árboles, se perchan súper bonito, ¿no? Pues son súper fotogénicas también. Ojos muy grandes, piel lisa, esbeltas, ¿sí? Entonces tratemos de no ver los colores como tal, sino las formas. Aquí tenemos la especie pues, que está acá en la región. Esto es una hembra, tiene una coloración súper bonita en el vientre. Lo mismo, discos extensos, son bastante, o sea, son discos que les permite adherirse fácilmente a las superficies. Membranas extensas, acá se ven un poco arrugadas, pero pues, ella tiene membranas en los dedos. Miren que casi que la pata parece que fuera una sola estructura. Y bueno, entonces estas características, digamos que la diferencian de las otras familias. Y pues son ranas realmente carismáticas, son muy bonitas. Como les decía, con la familia que de pronto se pueden llegar a confundir con estos discos así grandes y ojos grandes, son esbeltas, sería ranas de cristal centrolénide, pero definitivamente miren que esta no tiene los discos truncados, ¿sí? Si ven, son completamente redondeados. Voy a regresarme un momentico a ranas de cristal para que miren la diferencia ahorita que ya les mostré los otros discos. Miren que es completamente plano en la punta como si se hubiera tropezado. Además, pues de que son translúcidas. Miren los discos completamente redondos, ¿sí? Listo. Eso es otra característica de la familia. Mm, Ahora bien, esta familia Leptodactylidae, digamos que hay una gran cercanía con los pristimantes que les mostré ahora, Craugasturidae, em, aunque estos tienen, por ejemplo, renacuajo, estos están asociados a charcas, pero miren que son muy parecidos, son cafecitos. Acá hay una diferencia súper importante. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre esta y esta? Miren que son, de hecho, en algún momento creo que estuvieron en la misma familia hace años, cuando no se conocía muy bien su taxonomía o la clasificación pues, de las diferentes familias. ¿Quién le ve diferencias a esto? ¿Qué diferencias? Hay dos como súper importantes. Esos no tienen membrana entre los dedos. Exactamente. Digamos, esa característica la comparten con esta. ¿Sí? Miren, esta no tiene membrana entre los dedos, esta tampoco. Y digamos que esa es la característica que las hace símiles, pues, si nos ponemos a ver los dedos. ¿Cuál sería la diferencia, entonces, entre esta y esta? Miren los dedos. Mírenle la punta de los dedos a esta, Craugastoridae, y aunque esta no tenga membranas entre los dedos, miren la punta de esta. No tienen esos discos, ¿sí? Entonces, miren que aunque digamos que ahí vamos, digamos, yo creo que cuando empecemos a hacer trabajo de campo va a ser mucho más fácil identificar o diferenciarlas. Pero uno a simple vista, esto si lo ve uno de lejos y sin verle bien los dedos, uno lo primero que piensa es que puede llegar a ser un Craugastoridae o un Pristimantis, una rana de lluvia, pero ya cuando uno le ve la punta de los dedos, ya se da cuenta pues que hace parte de esta familia. Entonces, punta del dedo sin discos. Y a diferencia de los sapos que vimos al inicio, estos, a pesar de que son también robustas, ¿sí? Y patas relativamente cortas, algunas sí las tienen bien largas, eh, pues no tienen tienen la piel bastante lisa, no tienen membranas, como decía ahorita Dylan, eh, no tienen membrana como los sapos, y los dedos internos no son tan cortos, todos son bien largos, ¿sí? Y como los sapos sí terminan en punta, pero ya por las características
que les describí ahora ya las diferencian completamente. Y tenemos la familia, posiblemente haya de esta familia Ranidae, que son las ranas verdaderas, pues se conoce como ranas verdaderas. Posiblemente haya alguna acá en la parte baja de Caicedonia y Sevilla, pero por el momento yo sé que hay solamente esta especie, que es Litobates catesbeianus, que es la rana toro, que es una rana introducida en el humedal Siracusa en Sevilla. Creo que ahí también se encuentra esta especie, una especie invasora. Eso come de todo, mamíferos pequeños, aves pequeñas, otras ranas, de todo, come lo que le quepa en la boca, se lo manda. Y esta, digamos que mire que también tiene dedos en punta, pero la diferencia es que mírele la extensión de estas membranas, tan casi que hasta la punta, ¿sí? Entre los dedos. Esta es una especie y los ránidos en general tienen una membrana. Ya les voy dando como datos de las formas de las diferentes partes del cuerpo. Aquí está la membrana timpánica, que es por donde, entre comillas, escuchan, ¿no? Pues como reciben los sonidos o las vibraciones. Escuchan, sí, realmente. Es una membrana súper grande, ¿sí? Aquí se alcanza a ver como una cosa redondeada. Son súper grandes. Vamos a ver si alguno de estos, los leptodactílidos, algunos tienen la membrana. Esta es la membrana timpánica bastante grande, pero no tan grande como esta. Sí, miren la extensión de esta. Y hay otras especies que casi que ni se les ve. Vea, por ejemplo, la rana rubí casi ni se les ve. Por aquí en esta partecito negrito, de pronto se le alcanza a ver. Y las otras especies tienen también como la membrana timpánica no es tan pronunciada. En esta familia se notan bastante. Eh, Son ranas muy nadadoras. Miren las membranas que tiene. Y bueno, esto es una de las especies que es un problema porque es una especie exótica, invasora y depredadora a morir. Eh, Principalmente de las tierras bajas, acá en Caicedonia, por donde pasa un Box Culvert por acá, por el pueblo. Tenemos un registro aquí en plena calle. Posiblemente subió por el río que están en el túnel, pues que está canalizado el río. Entonces, bueno, esas son las familias que tenemos representantes aquí en estos municipios. Eh, Acá va a estar la lista. Cada una de esas familias tiene varios géneros y cada uno de esos géneros tiene varias especies. Entonces, por el momento, al menos que sepamos a qué familia corresponde, ya sea yéndonos a reduciendo un poco las familias para que no se nos vuelva tan complicado por dónde la encontramos y luego fijándonos en los dedos rápido para saber al menos la familia rápidamente. ¿Y eso qué es lo que nos va a permitir? Utilizar mejor las aplicaciones que tienen identificación automatizada, ¿sí? Porque muchas veces la identificación automatizada es más por formas del cuerpo más conspicuas o más visibles, y estos escudetes dérmicos, por ejemplo, no los va a ver. Pero si la aplicación, por ejemplo, hay Naturalist, que es el segundo video que tienen que ver en la página. La instalación de esta aplicación le ayuda a identificar mucho. O sea, el algoritmo ha avanzado muchísimo, pero a veces tiene errores, y la idea es no aceptar siempre la propuesta que tiene el algoritmo, porque puede ser que tomemos una foto de esta especie, de un dendrobátido, y nos diga, bueno, será Pristimantis. Ahí ya viene la tarea de nosotros, y después del curso espero que lo logremos en campo. Es, bueno, no, yo realmente le estoy viendo forma de dendrobátido. Más bien puede ser con fotografías de nosotros, puede ser, o ilustraciones de nosotros. Ya podemos lograr un poco, digamos que corregir los errores del algoritmo y no dejarnos llevar pues por la identificación inmediata que nos dé. Listo.
Les pediría entonces también que exploren las diferentes herramientas que les mostré, que son herramientas muy básicas, pero pues didácticas, y me envíen una respuesta por interno al chat de si las ranas y los sapos son Anura, o sea, si recuerdan es clase anfibia, orden Anura, cuáles son los otros dos órdenes de anfibios, ¿sí? Entonces pueden buscar en esas herramientas que les mostré, y también empezar a mirar cuáles son las semejanzas que tienen los otros dos órdenes de anfibios con Anura o con ranas y sapos y cuál es la diferencia, ¿sí? Pues digamos que esa es la primera, por decirlo así, tarea o es un ejercicio para saber que si están, las personas que no se conectaron, si están viendo la presentación. Bueno, no, como les dije, es una presentación donde abordamos lo de taxonomía muy básico. Eh, Como les dije, pueden empezar a explorar estas herramientas. ¿Sí? Buscar en Wikipedia, por ejemplo, puede ayudarles rápidamente. No es lo más actualizado muchas veces, pero pueden ayudar. Si buscan anfibia, pueden mirar qué otros órdenes hay o en estas herramientas del árbol de la vida, me pareció bastante útil. Pueden explorar también dónde está el linaje evolutivo de esa, mire todo lo que se aleja para, qué fue lo que puse, esto se fue para otro lado, se enloqueció. No es una buena herramienta, no mentira, creo que le di a otra cosa, ok, me está fallando. Bueno, ahí pueden explorar de pronto cuando ustedes lo actualicen, de que no tenga problemas el árbol. Pueden explorarlo, es una herramienta chévere. Y no sé si Diego nos quiera comentar de algo que les estuvo comentando a, a Angie y a Juan, sobre un libro de anfibios, no sé si es de anfibios o de ranas solamente, del eje cafetero, del Quindío. Sí, es un libro que hizo la Universidad del Quindío. Fueron, creo que varios trabajos donde cada trabajo recopilaba una familia, pero en sí no lo he logrado ver bien. Lo Ah, quería ver como por encima. Igual se los voy a compartir al grupo para que todos los podamos observar. y listo, perfecto. Entonces, bueno, no, gracias por la espera y que yo acabo de llegar de Tuluá, que estaba socializando el proyecto ahí con la CBC. Eh, y bueno, espero que haya sido útil esos anotaciones con los anfibios, no pegarnos de los colores, tirarle de una a los dedos a ver qué puede llegar a ser y para que el algoritmo no nos vaya a hacer caer en errores. Busquen los otros dos órdenes de anfibios que hay, además de Anura, que es sin cola, Anura, los otros dos órdenes que existen. Bueno, ahí me van comentando cómo les fue con esta presentación. Mañana voy a confirmar, mañana posiblemente a las 7 de la noche o se van a conectar para presentar reptiles con Augusto Acosta. Entonces, bueno, cualquier cosa, si se quieren conectar de una o de cualquier manera, en la página web ya va a estar subida tanto este video como la presentación. Acá la presentación la pueden ver, esta que vimos ahora también, y sería como la tercera parte de esto que estamos realizando. No olviden ver este video e instalar la aplicación y preparar el celular para registrar coordenadas geográficas con las fotos. Para ya que hagamos, digamos que la parte de campo que va a ser mucho más, eh, digamos que mucho más didáctica para empezar a poner en práctica las características de estas familias. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas Porfa, si noches. pueden Muchas gracias por la desconectarse información. mejor para que no siga grabando porque esto está automático.
Entonces, si nos podemos desconectar todas las personas para que no quede grabando. Gracias, chao. Gracias. Gracias, buenas noches. Feliz noche.